Vamos a representar ahora en perspectiva caballera nuestra pieza que hemos hecho antes. Fijaros, vamos a tener en cuenta una cosilla. Si nos vamos a los ejes estos que hemos pintado al principio, que eran los ejes azules, este es el eje Z, este va a ser nuestro eje X y este aquí va a ser nuestro eje Y, ¿de acuerdo? El eje Z me va a mostrar la altura, el eje X me va a mostrar la anchura y lo que es la profundidad de la pieza me lo va a dar el eje Y. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando nosotros dibujamos en perspectiva caballera, si tenemos claro lo que estaba diciendo, que aquí tenemos el eje Z, que me va a dar la altura, aquí tenemos el eje X, que me va a dar lo que es la anchura, y la profundidad me la va a dar el eje Y. ¿Cuál es el problema? Que la proporción de nuestra pieza va a ser exactamente igual cuando la representemos en el eje X y en el eje Z, es decir, lo que será la anchura y la altura del objeto los vamos a dibujar con las dimensiones reales. Pero cuando vayamos a hacer la representación de la profundidad, que esta se representa sobre el eje Y, nosotros simplemente vamos a aplicar un coeficiente de reducción. Cosas a tener en cuenta. ¿Qué ángulo tiene esto de aquí? ¿De acuerdo? Normalmente tiene un ángulo de 135 grados. Es lo que se suele representar, porque es lo más sencillo para nuestra visualización. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué coeficiente de reducción se suele utilizar? A ver, nosotros, para que nos resulte mucho más sencillo, cuando pasemos una medida en profundidad, la pasemos a este eje, vamos a utilizar un medio, es decir, la mitad, porque es mucho más sencillo hacer las cuentas. También podríamos utilizar, por ejemplo, 2/3 o 0,6, pero yo digo que muy habitual es un medio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, si vemos aquí nuestra planta, lo que es la representación, esta que tenemos aquí, esta es nuestra representación en el eje X. La vamos a poner con las medidas reales, es decir, 1, 2, 3 y 4 cuadraditos. 1, 2, 3 y 4 cuadraditos. Cuando veamos la altura, que es esto, que vamos a representarlo sobre el eje Z, va a tener las mismas proporciones, es decir, 1, 2, 3 y 4 cuadraditos. El problema lo vamos a tener cuando representemos nuestra profundidad de la pieza, que la vamos a ver aquí, o la vamos a ver también representada en nuestro perfil, ¿de acuerdo? Aquí, aunque aparecen 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, nosotros esto no lo vamos a poder utilizar, porque como estamos trabajando con profundidad, tenemos que aplicar nuestro coeficiente, que es un medio. Con lo cual, si son 4 cuadraditos, tenemos que tener en cuenta que en realidad se convertirán en 2 cuadraditos, ¿vale? Voy a borrar y vamos a representarlo aquí para que lo veamos un poquito más claro. Bueno, pues entonces empezamos. Y aunque tengamos que borrar después de líneas, sí tenemos claro que nuestro objeto tiene 2 cuadraditos de altura, lo que sería nuestra caja de aquí, que la dibujamos antes, acordaros, es como si estuviésemos girando esta pieza ahora para allá, en este sentido. Vale, yo voy a dibujar y sería una altura de 2 cuadraditos, si dais cuenta, esto tiene 2 cuadraditos, pues 2 cuadraditos sería más o menos aquí, aquí sería 1, 3 y 4, aquí tendríamos exactamente 1, 2, 3 y 4. Y aquí, cuidado, no puedo representarme el 1, el 2, el 3 y 4 con las mismas dimensiones de aquí. Es bastante más chico, es decir, que cuando antes tenemos 2, en realidad vamos a tener 4. Luego serían 1, 2, 3 y 4. Esto es lo importante. Yo lo que he hecho ha sido llevarme las medidas. Lo que antes era 1, aquí lo divido por 2. Con lo cual tendría, si esto es 1, esto sería 0,5, ¿de acuerdo? Y esto sería mi dimensión en profundidad equivalente a un 1. Voy a dibujar mi rectángulo. Dibujo mi rectángulo, que tiene 4, y lo tengo aquí. Eso lo tengo claro. Ahora, ¿cómo dibujo para llevarlo para allá? Pues para llevarlo para allá
tengo claro que mide 4, pero que en realidad como divido por 2, 4 dividido entre 2, me salen esta medida que son como 2, equivalente a 2 cuadraditos. Yo lo que voy a hacer va a ser dibujar este eje que va a ser paralelo a este de aquí y este paralelo aquí. Yo ya tendría aquí representado, ahora voy a terminar de hacer la figura, me la llevo por paralelas, de acuerdo a los ejes. Me la voy a llevar aquí y este voy a hacer exactamente igual. Si os fijáis, lo que es el frontal, esta parte de aquí, le voy a dibujar para que lo veáis más claro. Toda esta parte de aquí es exactamente igual que la parte de aquí de atrás. Tiene las mismas dimensiones. Y eso lo tengo que tener claro, ¿de acuerdo? Tiene exactamente las mismas dimensiones. Mide exactamente de altura lo mismo que el otro. Eso ya lo tenemos. Vale, ahora ¿qué tenemos más? Tenemos que tener lo que sería mi cubo. Bueno, pues mi cubo lo voy a poner si queréis en rojo. Sé que mide 2. Va a estar a la mitad. Tiene 2 de altura. Y lo que hago es terminar el cubo. Todas estas líneas que estoy trazando son paralelas a los ejes que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No podemos, lo que tenemos que utilizar es cuadricartamos. Si lo hacemos a ojo nos va a salir muy malo. Yo lo estoy haciendo aquí a ojo para que lo veamos más o menos cómo va. ¿Qué vamos a quitar? Si empezamos a quitar líneas para que lo veamos más claro, nuestro objeto, vamos a dibujarlo bien ahora, tendría esta apariencia. De tal forma que tendríamos nuestra caja de abajo y nuestro cubito de arriba. Y eso sería dibujarlo en perspectiva caballera. Recuerdo, las dimensiones en el eje Z que tenemos aquí son exactamente iguales, lo que son las alturas son exactamente iguales, lo que es la anchura exactamente igual, y cuando hablemos de profundidad, que es el eje Y, es decir, todo lo que sobresale de la pieza que estaremos hablando, esta dimensión que tenemos aquí, o si queréis vista en perfil, esta que tenemos aquí, tenemos que dividir las medidas que tengamos aquí por nuestro coeficiente de reducción, que nosotros hemos decidido que es 1/2, es decir, tenemos que dividir por 2. De tal forma que si estos son cuadraditos, pues dividimos por 2. Va a ser fácil, son figuras sencillas, con lo cual obtendremos una figura. Y esta representación a nosotros sí nos da una idea de cómo es nuestro objeto en perspectiva caballera. A cambio, si os habéis dado cuenta, con respecto a la perspectiva isométrica, como si lo hubiéramos girado y lo hubiéramos puesto mirando hacia aquí. Bueno, espero que os haya servido.